Un hombre perdió la vida tras arrojarse desde el puente de la presa Abelardo L. Rodríguez, y un segundo caso fatal se registró el 17 de marzo en el distribuidor vial ubicado en los bulevares García Morales y Solidaridad, donde otro hombre se arrojó desde las alturas y murió. Obviamente esto nos impacta por la forma y el solo hecho, pues, de que se den estas situaciones. Habrá otras de las cuales, por supuesto, no nos enteramos, pero sí es una problemática, sí es un tema de salud mental. Hoy abordaremos esta información con Luis Fernando Carvajal Dávila, psicólogo, tanatólogo y suicidólogo, a quien saludamos vía telefónica esta mañana. Luis Fernando, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Cuéntanos, Luis Fernando, a ver, sobre estas situaciones, ya yo comentaba el contexto, estos casos que no es la primera vez, desafortunadamente, que se generan, pero ¿qué factores psicológicos, sociales suelen estar presentes en las personas que pues toman la decisión de quitarse la vida? Yo creo que un punto importante es contextualizar el tema de la salud mental, ¿no? Bien. Es decir, cómo estamos. Según la Organización Mundial de la Salud, existen aproximadamente 280 millones de personas con depresión en el mundo, ¿eh? Eso ya nos habla de una pandemia seria, que es significativa, pero también tenemos aproximadamente 359 millones de personas con trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos en este contexto, pues vamos a darnos cuenta que la salud mental está comprometida, pues, ¿no? En una parte de la población que no se ha visto, que no se le ha dado tal vez tanto realce a esta información. Y esto nos lleva, por ejemplo, a las cifras de que cada 40 segundos en el mundo ocurre un suicidio, ¿no? Entonces, el suicidio se vuelve un problema de salud pública, en donde tenemos que ver mucho más allá del tema de la salud mental, que es importante, pero que involucra a todos los otros sectores, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de ese contexto para poder comprender lo que está sucediendo. No, y aparte también es bien importante decir que estas cifras que nos brindas, pues son aproximadas, porque habrá personas que desafortunadamente tengan depresión, tengan ansiedad y que a lo mejor no se han diagnosticado, pues, ¿no? Así es, de hecho, obviamente esto es el registro que se lleva, ¿no? Pero claro, pues, obviamente estaríamos hablando de que hay muchas más personas con con estos padecimientos, y el tema radica en que generalmente no se identifica y no se detecta, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando con la depresión, con la ansiedad, que tienden a ir muy de la mano? Entonces, si nosotros vamos anexando factores como el estrés, que nos rodea, con todas las situaciones que se van presentando en la vida, obviamente eso lleva a que las personas comiencen a entrar en algo que nosotros conocemos como un desamparo, que da paso a la desesperanza, ¿no? Es decir, a la dificultad para poder encontrar un sentido de vida, y entonces las personas se encuentran ante una situación que se vuelve complicada, de tal manera que cuando se presentan situaciones que escapan de la posibilidad de resolver para la persona esa situación, pues entonces se considera o se toma como una opción la posibilidad del suicidio, ¿no? ¿Existen señales de alerta previas a familiares, a la comunidad, amistades, compañeros del trabajo, que puedan identificarse en estos casos? Mira, a veces es un poquito complicado hablar de la sintomatología de la depresión, porque puede ser diversa en las personas. Generalmente nosotros asociamos a una persona con depresión como alguien que va a estar con un estado de ánimo totalmente decaído, sin energía, sin quererse levantar, como coloquialmente lo conocemos como el no poderse levantar de la cama, ¿no? Sin embargo, eso no suele ser así en todas las personas. Hay personas que lo van a manifestar a través de la irritabilidad. Hay personas que van a mantener cierto nivel de energía, pero también vamos a identificar en algunos de ellos impulsividad. Creo que el punto importante es identificar cuando una persona está saliendo del parámetro habitual de comportamiento, y que nosotros comenzamos a identificar que algo no está ocurriendo como cotidiana o habitualmente la persona se comporta, pues es el momento de poder hablar con la persona o solicitar un tipo de ayuda especializada, que creo que ese es el otro punto,
¿no? La ayuda especializada que se tiene que tener cuando identificamos sintomatologías que tienen que ver con ansiedad y depresión, ¿no? Ahora, no todos los casos de depresión y ansiedad terminan en suicidio, pero no sé si todos los suicidios es porque previamente sí hubo depresión y ansiedad. Efectivamente, la depresión no es una condición para que se presente un suicidio, ¿no? Pero sí está altamente asociada con la conducta suicida. Un punto importante también que tenemos que ver es que a veces hay otro tipo de padecimientos que ocurren más enfocados a trastornos de personalidad, en los cuales las personas actúan de manera súbita, intempestiva, ¿no? Y obviamente con una impulsividad que los lleva de repente a cometer actos de este tipo. Generalmente desde la suicidología clásica se comprende que el suicidio es un proceso autodestructivo que se va construyendo en el tiempo. Hay personas que pueden durar con una ideación suicida por años antes de llegar a consumar un acto, ¿no? Y ya en la consumación del acto, yo creo que algo que nos ha impactado mucho, Luis Fernando, como comunidad, es la forma en la que se han dado estos casos. Yo ponía de ejemplo 2, en donde fueron pues las personas arrojándose de puentes, en lugares muy visibles, donde transitan otras personas. ¿Qué nos dice esto desde el punto de vista de la suicidología? Bueno, hay un punto importante, aunque ahorita comentamos que aunque la depresión no es una condición para que se presente el suicidio, sí es altamente asociada, y la depresión ocurre mucho más, al igual que la ansiedad, en mujeres que en hombres. Sin embargo, vamos a observar como una característica que existe más digamos, el intento suicida en mujeres, y se llega a consumar más en el caso de los hombres por el tipo de método que es mucho más letal que utiliza el hombre, ¿no? Por eso vemos más intento en mujeres y mayor suicidio en hombres, ¿no? Ahora, el suicidio no solamente tiene que analizar desde esta perspectiva, desde la salud mental, porque también tiene un enfoque filosófico, sociológico, y obviamente cuando una persona comete una conducta de este tipo en un espacio público, sabemos que está mandando un mensaje, ¿no? Sabemos que obviamente está diciendo que no se le escuchó, que no se vio, que no se alcanzó a visibilizar este tema que estaba ocurriendo, y obviamente pues lo hace en un espacio donde pueda ser visible lo que por mucho tiempo no se hizo visible, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos dice que el suicidio tiene una característica. Decía mi maestro que al suicida todo el mundo lo oye, pero nadie lo escucha. Y ese es un punto clave en el momento de la atención cuando trabajamos con personas que están experimentando este tipo de situaciones. Ahora, esto también me recuerda que ha habido también otros casos de intentos en donde han intervenido las iguales personas que están en los distribuidores viales, en los puentes, que están intentando arrojarse, y de pronto se acercan los cuerpos de emergencia a establecer este diálogo y labor de convencimiento. Tú, como especialista, Luis Fernando, ¿cómo deben actuar las autoridades, los cuerpos de emergencia, incluso una persona, si a lo mejor va pasando en el momento por ahí, ¿qué debería de hacer o cómo debemos actuar? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que identificar cuando vemos a una persona que está en una condición de este tipo, donde sabemos que posiblemente es anormal o poco esperado que alguien se encuentre en un puente o en una situación de este tipo de riesgo, inmediatamente llamar, ¿no?, a 911 para poder pedir el apoyo. Ahí hay un despacho de salud mental con personal capacitado que brinde ese tipo de apoyo. Hoy por hoy tenemos a nuestros cuerpos, tanto policíacos como de bomberos, y Cruz Roja, tienen capacitación en primeros auxilios psicológicos, y además que algunos de ellos han tenido otro tipo de capacitaciones que les permiten poder hacer una intervención de manera oportuna. ¿Qué nos toca a nosotros como ciudadanía? En este caso, dar aviso lo más pronto posible, no alentar a que las personas cometan este tipo de conductas, ¿no? Lo hemos observado en algunas otras situaciones que se han presentado, donde las personas alientan a que las personas lleguen a consumar el hecho, ¿no? Creo que es importante siempre ser respetuosos del dolor de la otra persona que en ese momento está ante una situación bastante complicada, lejos de emitir cualquier
tipo de juicio, crítica o consejo, demos la oportunidad para poder permitir que las personas puedan actuar y en este caso, cuando esté nuestra posibilidad, poder acercarnos y pedir y decir a las personas cómo podemos ayudar o qué necesitan en ese momento. Por último, yo te preguntaría, Luis Fernando, ¿esto es una pandemia? ¿Esto cómo lo calificas? ¿Nos está rebasando? ¿Qué se puede hacer? O sea, desde el ámbito público, desde los programas preventivos, ¿qué está pasando? Bueno, el suicidio es un problema de salud pública que tiene años emergiendo, en el cual sí hay directrices de trabajo, aunque pareciera que no las hay. Para empezar, Sonora es uno de los únicos estados que tiene una ley de prevención del suicidio que se aprobó en 2018. Solamente hay 3 estados que los tienen, que es Nuevo León, Ciudad de México y Sonora. Además, el país ya cuenta con un programa nacional de prevención del suicidio que durante muchos años no se tuvo, ahora lo tenemos, y también se ha capacitado a las personas en el tema, sobre todo en la atención primaria, en las clínicas, pues digamos, de los barrios, para poder identificar este tipo de situaciones. Que nos toca seguirnos preparando, abrir más estas posibilidades de atención en cualquiera de los sistemas de salud, que tenemos instituciones que están capacitadas y que son muy buenas para ello, pero también como sociedad tenemos que hacer un llamado a recuperar el valor de la vida, ¿no? Ese es un tema sumamente importante en donde como sociedad, y aquí involucra a todas las demás instituciones, tenemos que volver a rescatar ese valor de la vida, y obviamente eso lleva a despertar un sentido de vida en la población en general, desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, porque el suicidio se presenta en todas las edades y en nuestro caso tenemos como tercera causa de muerte, sobre todo en jóvenes, ¿no? Entonces, el trabajo es de todos, no es un tema de salud mental exclusivo, en donde la sociedad, escuela, gobierno, la iniciativa privada, tenemos que comenzar a crear espacios en donde se hable más del tema de a favor de la vida. Muy bien, pues muchas gracias a Luis Fernando Carvajal Dávila, psicólogo, tanatólogo y suicidólogo por pues abrir este tema y poder ponerlo sobre la mesa en este espacio, la salud mental en la población. Sin duda alguna partimos de ahí para decir lo importante que es también, ¿no?, estar bien en este sentido. Muchas gracias, Luis Fernando, saludos. Un gusto y un abrazo. Bueno, pues está el contexto, estos casos que desafortunadamente se han registrado acá en Hermosillo. Nos vamos a una pausa, en breve regresamos.